Hoy vamos a hablar de un tema súper especial, así que quédate hasta el final. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Y muy bien, este será entonces el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes, el canal que resuelve? Sí, que resuelve muchas dudas, preguntas y cuestiones. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y activar la campanita? Muy bien. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Es una de las preguntas que muchas veces me han hecho, tanto en los comentarios, pero sobre todo en los mensajes, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la corriente de cortocircuito, ¿de acuerdo? Estoy completamente convencido, seguro que muchas veces ustedes han visto en los libros de texto y demás, pues, esta expresión, ¿no? La famosa corriente de cortocircuito, o está así, short circuit, o también lo ponen en mayúscula, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas es válida. Así que bueno, pues nada, empezamos. Para entender lo que significa la corriente de cortocircuito, yo te recomendaría, guardo como inicial, como base, que veas 3 anteriores vídeos que he hecho en relación a la definición de la intensidad de corriente, la definición de la ley de Ohm y también del efecto Joule. ¿De acuerdo? Eso te sirve como base para entender perfectamente la corriente de cortocircuito. Muy bien. Primero que nada, vamos a argumentar brevemente qué es un cortocircuito, ¿no? Seguramente muchas veces tú habrás presenciado un cortocircuito. Alguna vez, si eres un profesional de la electricidad, de la electrónica, tanto en ingeniería como a nivel técnico, pues alguna vez has tenido que presenciar mínimo un cortocircuito, presenciar o causar accidentalmente un cortocircuito, ¿no? Hay 2 tipos de cortocircuito, evidentemente. El que se da en corriente alterna, ¿de acuerdo? En corriente alterna, y el que se da en corriente directa, ¿no? Por diferenciarlos, ¿no? Entonces, tú tienes que saber bien estas grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, corriente alterna, hablamos también de lo que es un fase neutro. Fase neutro. Entonces, también existe la Tierra. Entonces, se puede hablar de cortocircuito en corriente alterna, pues cuando existe un contacto directo o indirecto, que pues puede ser la fase neutro, ¿no? La fase Tierra. Si tiene un sistema polifásico, pueden ser entre 2 o más fases, fase 1, fase 2, fase 2, fase 3, ¿de acuerdo? O la fase y el neutro, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? Y en caso de corriente continua, se sobreentiende que es B alterna y este es continua, ¿de acuerdo? Y en el caso de corriente continua, pues sucede cuando hay un contacto directo o indirecto entre el polo positivo y el polo negativo. ¿De acuerdo? Contacto directo o indirecto de ese polo. Muy bien. Así que mucha atención. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir el cortocircuito? ¿Cómo se fundamenta el cortocircuito? Ya, entonces siempre que exista el contacto directo e indirecto de 2 puntos de diferente potencial, pero claro, no te olvides que en corriente alterna no solamente interesa la magnitud o el módulo, sino también la fase, ¿de acuerdo? Entonces, basta que tengan diferente argumento, diferente ángulo, porque son fasores, pues hablamos de un cortocircuito. Y es decir, ya tienen diferencia de potencial. Muy bien, así que no te olvides de eso, tienes que tener muy en cuenta ello. Entonces, se puede decir que el cortocircuito es el contacto directo o indirecto entre 2 puntos que se encuentran a diferente potencial. ¿De acuerdo? Imagínate aquí, tengo en corriente alterna sería, ¿no? Aquí sería un B positivo, un V positivo y aquí un V negativo. Y aquí en corriente alterna
pues tenemos un contacto de esta manera. O sea, siempre que exista una diferencia de potencial y un contacto directo, hablamos de cortocircuito. ¿Perfecto? Siempre que exista una diferencia de potencial y contacto directo, hablamos de cortocircuito. Ojo, pero el contacto puede ser también indirecto. ¿Cómo así, ingeniero? ¿Cómo así? Díganos. Pues una de las fallas que se ven muy a menudo y que he explicado en muchos de los vídeos cortos que realizo, cuando incide, por ejemplo, por contacto accidentalmente la rama de un árbol o el contacto de globos sobre las líneas de tensión o de distribución. ¿De acuerdo? Es un contacto indirecto. Las líneas, ¿de acuerdo? Tienen una rama de un árbol, por ejemplo, pues hace contacto, la energía del campo eléctrico rompe la rigidez dieléctrica de la madera, volviéndola a conductor, y eso hace que, si bien estos cables no se tocan entre sí, pero esto hace un contacto indirecto entre ellos. ¿De acuerdo? Que eso ya también lo he explicado. Entonces también aplicaría como contacto indirecto. Claro, porque generalmente un cortocircuito, ¿a qué te suena? A un accidente. Entonces, una vez que entendimos el cortocircuito, allá, para explicar la corriente de cortocircuito, pues aquí tengo el diagrama de un circuito eléctrico, en el cual, por ejemplo, tengo la siguiente falla. Imagínate que la carga 4, Z4, está en falla, este está fallando, ¿de acuerdo? Pero lo que muchas veces se explica es que dicen, bueno, la resistencia es cero, ¿no? Aplican la ley de Ohm para circuitos eléctricos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya saben esto, V es igual a intensidad por resistencia, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en corriente continua, ¿vale? Así, a pesar que esto sea una corriente alterna, pero para que se entienda, ¿no? Para que se entienda, vamos a hacerlo en corriente continua, ¿vale? Pero vamos a ver, la idea es la misma, ¿no? Esto en corriente alterna viene a ser así, ¿no? Y por Z, que viene a ser de la impedancia, ¿vale? Pero yo lo que quiero que entiendan es esto. Entonces, si tú divides, ¿qué te queda? La tensión o diferencia de potencial dividido entre la resistencia. Diferencia de potencial dividido o partido por la resistencia. Entonces, muchos textos mencionan que esta resistencia, pues, es cero. Porque cuando es cortocircuito, esta resistencia es cero. O sea, si esto es cero, si esto que tenemos en el denominador es cero, pues una división entre cero, pues ya me dirás tú, tiende al infinito. Entonces muchos asumen que la intensidad de corriente de cortocircuito puede tender a este valor, ¿no? Y que matemáticamente da miedo hablar de los infinitos, ¿no? No quiero chocar con ningún matemático, ¿no? Aquí humildemente soy un mortal ingeniero en electrónica simplemente. Pero, bueno, vamos a hablar en términos más concretos. Pero ojo, muy importante, como lo dijo el gran matemático Hilbert, ¿no? Digamos, en la negación de los infinitos actuales. No existe un infinito como tal, ¿no? No lo digo yo, lo dice el matemático Hilbert, ¿no? Y de ahí uno de los, digamos, corolarios que se sostienen, pues, por ejemplo, el universo no puede ser infinito. Matemáticamente también se ha demostrado que el universo no puede ser infinito, pero esa es otra historia. Muy bien, entonces vamos a decir que como este conductor, ¿no? Vamos a una definición más de ingeniería. Como este conductor, pues, evidentemente esta carga está fallando, pues su resistencia o impedancia va a tender a un valor muy bajo, ¿de acuerdo? O sea, que esta resistencia o impedancia va a tender a un valor muy bajo, ¿de acuerdo? Hay una falla de baja impedancia, de repente ahí se hizo un contacto entre estos dos, en caso de corriente continua, polos distintos. En caso de corriente alterna, pues, como le he mencionado, entonces, cuando es un caso de baja impedancia o de baja resistencia, pues podemos decir que esto
Aquí hay una diferencia potencial de alimentación y esto es muy bajo. Un valor bajo. 0,0 algo, ¿no? ¿De acuerdo? Puedo poner 2. ¿De acuerdo? Por no poner 0. Es un valor bajo. Ahora, date cuenta que el 0 no puede existir aquí porque este conductor, así sea un conductor sin impedancia, sin resistencia, un conductor, un cobre, pues tiene una resistencia, ya sabes, por más pequeña que sea, tiene una resistencia que se calcula mediante la famosa ley de Pouliot. O sea, acá hay un valor, ¿de acuerdo? Que sea muy bajo. Muy bajo. Entonces vamos a decir que un numerador, ¿de acuerdo? Entre un denominador muy bajo, pues se convierte en algo considerable, ¿no? Es principio, es aritmética de primaria, ¿de acuerdo? Un numerador, determinado valor, entre algo muy bajo se convierte en algo considerable. O sea, y este señor que lo hemos dicho, o llamado considerable, esta corriente considerable, es la que se conoce como la intensidad de corriente de cortocircuito. ¿Vale? ¿Quieres ver más esto? ¿Quieres ver más problemas? Pues, ¿qué esperas? Para ver todos los vídeos de la asignatura de teoría de circuitos eléctricos. ¿De acuerdo? Tengo una asignatura de circuitos eléctricos. ¿De acuerdo? ¿Quieres ver más problemas? ¿Quieres ver más casos? Pues, adelante. No te pierdas ningún episodio del canal. Esto es una explicación, digamos, muy general, que te va a dar una idea, que te va a dar una base. Pero ya no te olvides lo que te he dicho. He hecho otros 3 vídeos que te van a servir de base, donde también vas a aplicar, por ejemplo, el efecto Joule. Y ya te lo he explicado. ¿De acuerdo? El calor va a depender de esa intensidad al cuadrado por la resistencia y por la variación del tiempo. ¿No? Por un tiempo. Calor liberado, pues si tenemos una intensidad de corriente considerable a la cual la hemos bautizado como la intensidad de corriente de cortocircuito, es muy grande. Entonces, una intensidad de corriente que sea de cortocircuito al cuadrado, pues algo que es muy considerable elevado al cuadrado, pues evidentemente no necesitas ser Albert Einstein para darte cuenta que se va a disipar energía, gran cantidad de energía en forma de calor, en forma de arco eléctrico, ¿no? Sobre todo, eh, tiene como consecuencia pues que se incendien los conductores, ¿de acuerdo? Y más aún cuando no existen protección en los tableros eléctricos. Estamos hablando de un caso especial donde no existe, aquí he dibujado un caso especial donde no existe protección al tablero eléctrico, ¿de acuerdo? Es una de las grandes consecuencias. Producto del efecto Joule, ¿qué sucede? Pues se incendian los conductores. En ausencia de elementos de seguridad o de protección, pues hay un incendio masivo, que puede ser muy peligroso, y también se forman arcos eléctricos en los propios paneles eléctricos o cuadros eléctricos. Muy bien, así que ya lo sabes, este ha sido un breve resumen de lo que significa la corriente de cortocircuito, qué es el cortocircuito, la corriente como tal y el efecto Joule. Si te ha gustado el vídeo, por favor, ¿qué esperas para compartirlo entre todos tus amigos? Ayuda al amigo que te necesita, al amigo que no sabe, enséñale, ayuda. Ten paciencia para enseñar. El que quiere enseñar de corazón lo hace con paciencia y lo hace bien y lo hace con todo el cariño del mundo. Así que enseña, ayuda. Y a ti, por favor, lee, edúcate, haz ejercicio, siembra tu cuerpo y tu mente. Siempre lee, culturízate, infórmate. Muy bien. Y como siempre, este vídeo ha llegado gracias a nuestro principal auspiciador, el creador del universo, el que hace posible que yo pueda estar aquí enseñándote un poco de circuitos eléctricos y el que tú puedas estar del otro lado viendo un poco de fórmulas y demás. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias al creador del universo y conmigo será hasta una próxima oportunidad.